allá de tus ojos y el amor escaso en tu corazón. Tu sentir de agotas en tu alma te están nublando la razón. Pues no debes comprar todo lo que te vendan, eso no es la verdad, eso es una miseria. Ellos están aquí solo para mentirnos, hacernos infeliz. Ese es su 21 horas 38 minutos ya en todo el país. Hoy vamos a tomarnos un tiempito. Lentamente estamos entrando nuevamente en clima electoral. Ya hemos hablado de que se han dado algunas elecciones el pasado domingo. Y vamos a charlar también con un colega periodista que también es analista de político y presidente del Club de la Libertad, que está con nosotros desde la hermana provincia de Corrientes, Alberto Medina Méndez. Alberto, buenas noches, ¿nos escuchás? A ver si probamos de nuevo. ¿Me escuchás? Ahora sí, perfecto, Perfecto. fuerte y claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gracias Alberto? por invitarte. Por favor, Brian Villalba y Alejandro Chini te hablan. Alberto, ¿qué nos podés contar vos de cómo estás viendo que se va acomodando el escenario político, si se quiere, a pocos días de arrancar la campaña que empezaría este sábado? Se larga la campaña proselitista. Bueno, la verdad que la palabra acomodarse me parece que es lo más lejano a lo que nos está pasando en estas horas, ¿no? Porque claramente la elección del 13 de agosto dejó un saldo de alto nivel de sorpresa en un sector importante de la política tradicional, y eso, por supuesto, nadie estaba preparado para ese escenario. Inclusive me animo a decirte que muchos de los seguidores de Javier Milei tampoco. Con lo cual, digamos, es bastante poco predecible lo que pudiera pasar de aquí en adelante. Uno podría hacer especulaciones sobre lo que ve, pero lo cierto es que lo que se avisora es un tiempo de mucha convulsión, un tiempo con mucho malestar en cuestiones económicas, con un gobierno que trata de patear la pelota para adelante, y con una especulación de quién pasa eventualmente en la segunda vuelta o si hay un desenlace de primera, que genera mucha incertidumbre, mucha angustia en la sociedad también, que más allá de toda la cuestión electoral, por supuesto que se ve con preocupación el presente, porque claro, hay que transitar largos meses por delante. Falta mucho para el 22 de octubre. Estamos hablando de todo el mes de septiembre, buena parte del mes de octubre. Son 60 días interminables para mucha gente. Y nadie te garantiza que el 22 de octubre tengas presidente de la nación. Es decir, también cabe la posibilidad de que tengamos que esperar hasta el 19 de noviembre para tener un desenlace. Y esa incertidumbre en un contexto de crisis económica obviamente genera turbulencia que quisimos evitar, creo yo, los argentinos durante todo este año electoral, pero bueno, más tarde o más temprano la íbamos a tener que enfrentar, ¿no? Alberto, buenos días, ¿cómo le va, Alejandro? Buenas noches, Alejandro Chini le habla. ¿Cómo está? A mí me llamó la atención esto que decía, la posibilidad de que haya una segunda elección. ¿Están dadas las condiciones para que haya una segunda vuelta? Y están dadas, a ver, si uno mira el escenario a priori con el que se encontró el 13 de agosto, lo lógico sería que vayamos a una segunda vuelta, digamos, ¿no? Lo que pasa es que a partir del resultado del 13 de agosto se han dado un montón de fenómenos nuevos, la cantidad de gente que apareció apoyando a Javier Milei, que está dispuesta a fiscalizar en una elección, siendo que en la anterior no fiscalizó. Por otro lado, por supuesto, una crisis económica que se agrava después de la devaluación del 14 de agosto, lo cual obviamente también abre un escenario que no estaba en los papeles a priori. El resultado en Juntos por el Cambio, con una unidad bastante forzada y con mucho malestar interno dentro del espacio político, que nos hace suponer que la sumatoria de los dos candidatos no es necesariamente lo que va a ocurrir en términos de la conversión de votos al 22 de octubre. Y por supuesto también un fenómeno nuevo, que es el interés que hay en la propuesta de Javier Milei, sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente no lo tenía en el radar como un candidato que tuviera chance de ir a una segunda vuelta. De pronto aparece la posibilidad de que eso suceda, la gente se interesa más sobre lo que está pensando este espacio político, algunos para cuestionarlo, otros para entenderlo y apoyarlo. Eso abre una probable anticipada polarización. Es decir, que lo que habitualmente sucede en la segunda vuelta, que cuando quedan dos candidatos, podría adelantarse ya
el 22 de octubre si la gente percibe que en realidad lo que está en disputa son 2 modelos y no 3. Pero eso no lo podemos saber porque por otro lado votó el 69%, en una elección presidencial suele votar una cifra más cercana al 80%, y entonces hay muchos votantes que no participaron y que están empadronados y que podrían eventualmente, ante las circunstancias de mucho interés, de mucho atractivo electoral, sumarse a la votación, siendo que en la PASO prefirieron no participar porque la consideraban una elección de menor relevancia, ¿no? Alberto, y respecto a lo regional, ¿usted cree que hay una vinculación en el resultado electoral con los gobiernos provinciales? Es decir, Misiones tiene un gobierno ligado al gobierno nacional, Corrientes más ligado a Juntos por el Cambio, pero alrededor, tanto Entre Ríos, tanto bueno, Santa Fe, Chaco y Formosa tienen gobiernos más ligados al kirchnerismo. Eh, ¿Ha habido alguna influencia respecto a las gobernaciones en este sentido o pasó por el lado, digamos? Y a ver, ahí hay una sensación que tengo cruzada. Por un lado, el fenómeno Milei es un fenómeno muy personal. Si no estamos hablando de un espacio político que es tercera fuerza, que entonces se constituye en un espacio competitivo, porque ya ha pasado antes del 13 de agosto que muchos candidatos que tenían ese espacio, algunos, digamos, aceptados oficialmente, otros no, no tuvieron buenos desempeños. Y tenemos una prueba más cercana en el tiempo, que fue el domingo pasado con las elecciones en Córdoba, que son elecciones municipales, que en lugares donde Javier Milei le fue muy bien el 13 de agosto, en esta elección de ahora, que fue una elección comunal, volvimos a los números previos a la elección de Córdoba, ¿sí? Con lo cual se empieza a manifestar de que en realidad se trataba de un fenómeno de características muy personalistas y muy particulares, y no de un fenómeno de espacios o ideológico o algo que se parezca. Sí, está muy claro porque eso casi todas las encuestas lo validan con mucha más fuerza, algunas con más, otras con menos. Hay una decisión del argentino promedio de cambiar. Y claro, la palabra cambio tiene expresiones diferentes según en qué circunstancias contextuales políticas estás. Entonces claro, el cambio significa una cosa en Corrientes, otra en Misiones, otra en el Chaco, otra en Entre Ríos y otra en un municipio de Córdoba. Y la gente cambia con lo que tiene, no cambia con lo ideal. Cambia con la herramienta política que tiene a mano. Mi sensación es que no estamos frente al fin de los aparatos políticos, ni al fin de la partidocracia tradicional, ni nada que se le parezca. Estamos ante un fenómeno absolutamente novedoso, que tiene nombre y apellido, que es Javier Milei, que algunos prefieren, y me encantaría a mí, verlo como un fenómeno netamente ideológico, pero me parece que no lo es. Creo que ahí se condensan expresiones diferentes, ¿no? Con costados distintos. Hay gente enojada, hay gente vinculada obviamente a las ideas de la libertad, pero también hay gente que está vinculada al nacionalismo, y gente que está más cerca inclusive del peronismo. Cuando vos ves los cruces de votos entre la provincia y el resultado de lo nacional, te vas a dar cuenta que la única forma de que haya habido ese resultado, tengo un caso latente, que es el caso Formosa, donde el gobierno provincial en la elección de junio saca alrededor del 65% de los votos, estoy refiriendo a Gildo Infran, nada más y nada menos, y en esta elección del 13 de agosto, en la misma provincia, con el mismo padrón de votantes, el oficialismo local saca el 46%, y paradójicamente la Libertad Avanza saca el 20%. O sea que los 20 puntos que perdió Gildo Infran respecto de julio fueron a parar a Milei. ¿Cómo me explicaba vos el voto Milei-Gildo, digamos? Si no hay forma de dibujar ese número, ¿no? La única explicación sería que el votante que no está enojado con el gobierno provincial de Formosa, sí está enojado con el gobierno nacional de Alberto Fernández. Y que esa decepción se plasmó en la elección general, habiendo una oferta libertaria con esa boleta, digamos. Alberto, mi consulta va por un lado de un análisis capaz un poco más de la ciencia política o de la conducta que suele tener la sociedad en determinadas situaciones de crisis. Hoy vemos un Sergio Massa que está ante medidas económicas, si se quiere, para estirar la agonía de lo que se viene viviendo en la calle, de la alta inflación, del plan platita, lo que solemos ver casi cada 2 años, cuando hay después de la elección pasa alguna medida económica, segura hay, pero hoy la situación económica es mucho más grave y se siente mucho más en la calle. ¿Vos creés que más cercano a octubre y con la situación económica empeorando, eso a quién beneficia? ¿A Patricia Bullrich o a Javier Milei?
Mira, hay una mezcla ahí, porque por supuesto el gobierno por un lado tiene un núcleo duro de votantes, que no es que estén contentos con la situación económica, están enojados con la situación económica, pero no tienen sociológicamente hacia dónde huir. Es decir, la única alternativa que tienen es seguir votando al kirchnerismo, al peronismo, al masismo, poner el nombre que quiera, no por convicción, sino por descarte. No van a votar a Milei, no van a votar a Juntos por el Cambio, no van a votar a la izquierda. La única alternativa que tienen es taparse la nariz y votar a un kirchnerismo que no los satisface, a un candidato que no les gusta, pero ante las malas opciones tienen dos alternativas. O se quedan en su casa, que es una posibilidad, o votan finalmente el espacio gubernamental. El problema que tiene Juntos por el Cambio hoy, a mi juicio, es que se ha desconfigurado ideológicamente. Es decir, ¿qué es lo que representa Juntos por el Cambio hoy? ¿Qué es Juntos por el Cambio? ¿Es Patricia? ¿Es Horacio? ¿Es Morales? ¿Es López Murphy? Digo, ahí conviven en ese espacio personajes muy disímiles y creo que se han quedado totalmente descalzados en términos de la discusión política. Es decir, claramente el gobierno representa un modelo de país con el que obviamente mucha gente no está de acuerdo. Es lo que en las encuestas aparece manifiestamente como el 70% de gente que quiere cambiar, ¿sí? Y del otro lado aparece Javier Milei como la herramienta para potabilizar ese cambio. La pregunta es, ¿dónde queda ahí Juntos por el Cambio, desdibujado, con sus internas, con sus peleas, con su coalición en la que conviven radicales, coalición cívica, pro más centro derecha? Y en esa configuración me parece que se desvanece un poco ese espacio político que no sabe hoy por dónde encarar su campaña tampoco, ¿no? Eso sí, me parece que es una posibilidad que termine polarizándose entre el gobierno y Milei. Eso es una chance completa, digamos, que eso suceda, producto, insisto, de que se quedaron descalzados, ¿no? No necesariamente porque no tengan competitividad, sino porque la gente no los interpreta ni como el cambio. O sea, son muy poco para el cambio y son muy poco para seguir como ahora. Alberto, un poco voy a pensar en voz alta y en función a lo que nos está diciendo. En el 2015 se vio una sensación de hartazgo y de deseos de que algo se modifique, ¿no? Para eliminar la palabra cambio, se modifique. En el 2019 era como que sí queremos que se modifique, pero no de la manera que nos quieren modificar. Y ahora es como que ahora queremos explotar todo. En el 2015 se generó una esperanza, en el 2019 dijimos, no estoy muy convencido de esta esperanza, y en el 2023 es como que no creo más en nada. ¿Eso podría ser la lectura actual? Podría ser. Yo creo que la gente lo que hace, hay un consultor que a mí me gusta mucho, que siempre plantea una figura con la que comparto buena parte del sistema electoral mundial, pero particularmente en América Latina, explica que en realidad las elecciones no se ganan, sino que se pierden. Es decir, básicamente Cristina pierde la elección del 2015 contra Macri, Macri pierde la elección del 2019 contra Alberto, y Alberto va a perder la del 2019 contra alguien. Es decir, básicamente lo que hace la sociedad es expulsar malas gestiones. Cuando la gestión no le satisface, la reemplaza. Y esto pasa acá, pasa en Estados Unidos, pasa en Italia, pasa en España y en Brasil, digamos, ¿no? No tiene que ver con una cuestión ideológica, sino tiene que ver con una cuestión de orden práctico. Al final del día, la gente, si los resultados que obtiene un gobierno no son satisfactorios respecto de las expectativas que la sociedad se generó, la gente reemplaza. Inclusive es capaz de reemplazar por cosas que ya aprobó. ¿Cuál es la novedad del 2023? Que la política tradicional generó un espacio distinto que no está aprobado. Al no estar aprobado, la gente tiene que elegir entre lo probado, que fue malo Juntos por el Cambio, malo el Frente de Todos, Unión por la Patria, Frente para la Victoria, y llamarle como quiera. Y ahora tiene una oportunidad con un personaje que no tiene prontuario político, que no tiene antecedentes de mala gestión, tampoco tiene antecedentes de buena gestión. Pero ante ese prontuario en blanco, la gente tiene todo el derecho del mundo a darle el beneficio de la duda a lo que no conoce. Y no es que quiera que explote todo, lo que quiere es que cambie. Y quiere que cambie para bien. Ahora, cuidado que hay un montón de gente que está votando ese espacio político que tiene una idea de cambio diferente, digamos. Es decir, no todo lo que está ahí piensa parecido. Creo que hay ahí mucho enojo, mucho fastidio, mucha necesidad de resultados de corto plazo, y podríamos estar frente a un proceso que hay que ponerle un signo de pregunta, ¿no? Porque ¿qué pasa si Javier no encuentra
soluciones rápidas, que honestamente ninguna de las propuestas que él hace habla de soluciones rápidas, muy por el contrario, él ha sido muy explícito respecto a los tiempos de la dolarización y los tiempos de la reforma del Estado, de los tiempos de los planes. Nada hace pensar que estamos hablando de un cambio que en 6 meses resuelva la inflación, muy por el contrario. Entonces la pregunta es, ¿el argentino promedio tendrá la paciencia? ¿Entiende la dinámica de la velocidad de los cambios? ¿O a los 6 meses pidiendo que cobrarlo cuando en realidad no van a estar dadas las condiciones para que se satisfagan sus demandas? Y esto sí es un interrogante que me queda abierto en la política contemporánea, ¿no? Bien, Alberto, por mi parte, la última, que tiene que ver con el porcentaje de participación. Vos bien lo mencionabas al principio, ha sido relativamente bajo en comparación a otras elecciones. Quería consultarte si vos crees que esto va a aumentar, al menos porcentualmente, en un índice que mueva la aguja, o si crees que se va a mantener, si se quiere, el porcentaje de participación que tuvimos en las elecciones de las PASO. Yo soy optimista, creo que vamos a subir, no sé si vamos a llegar al 80%, que fue una cifra tope, digamos, creo que hubo una elección con el 82% del padrón de participación en una presidencial, no sé si vamos a llegar a ese número, pero sí creo que vamos a estar superando los 75 puntos seguros, que es bastante más que el 69 que tuvimos en la PASO, y ahí hay una incógnita gigantesca, que es esos 6 puntos de más o 10 puntos de más que participen, que no votaron el 13 de agosto, ver qué pasa ahora, digamos, ¿no? No sabemos cuál es el sesgo de ese votante que no participó, pero yo creo que va a ser una elección suficientemente atractiva como para que gente que no participó en la PASO participe en la general, con lo cual vamos a tener, me parece, más votantes, lo cual está bueno, porque de alguna manera garantizan altos niveles de representación. Creo que va a bajar el voto en blanco también, y eso va a ayudar un poco a que la gente se juegue, digamos, ¿no? Tome una decisión en positivo hacia alguna dirección, y eso nos dé números un poco más contundentes. ¿Alcanzará para definirse en primera vuelta? No lo sé. Veremos cómo se dan los números. Recordemos que el sistema es complejo en eso. Hay que pasar 45 puntos los votos afirmativos sin contar los votos en blanco, o hay que pasar los 40 puntos con la misma lógica, pero tener 10 puntos de diferencia respecto al segundo. Parecieran las dos barreras muy difíciles de alcanzar, después de haber tenido 3/3 con 30, 28 y 27, ¿no? Pero bueno, es otra elección, pasan cosas en el medio, hubo una devaluación, hubo internas en 2 frentes políticos tradicionales, me parece que la figura de Javier se ha consolidado respecto a la PASO, habrá que ver si eso es suficiente y alcanza para que se defina en primera, o tendremos que ir a una elección el 19 de noviembre entre 2 fuerzas políticas, ¿no? Alberto, excelente. Por nuestra parte, agradecerte la comunicación y obviamente, bueno, tenerte aquí nuevamente en la última rosca, más llegada a la etapa de las elecciones generales, si podemos coordinar. Como siempre, cuentan conmigo. Para mí es un placer estar conversando con ustedes. Un saludo a todo el equipo que está ahí detrás de las técnicas. Muchas gracias. Abrazo enorme. Estaba con nosotros a través de videollamada Alberto Medina Méndez, quien es periodista de Corrientes, muy buen columnista. Los invito a leerlo en el diario Litoral y también en Infobae cada tanto, que bueno, se sumó con nosotros a hacer este análisis. Ya entrando, Ale, nosotros nuevamente en si se quiere, la carrera electoral. Este sábado, como bien decíamos, empieza la campaña proselitista. De allí tenemos 60 días hasta las elecciones del 22 de octubre, que, dicho sea de paso, marcarán, si se quiere, el nuevo presidente, o tendremos una segunda vuelta, como bien lo decía Alberto, en el escenario más probable. Sí, hizo un balance de las PASO, pero me parece que fue generoso al ser una lectura más amplia de lo que está pasando en la Argentina. No se quedó con la frialdad de los números, sino con el calor social, y que en todo caso ayuda mucho para tratar de entender, pero por sobre todo para poder hablar más con certeza que con suposiciones. Seguramente lo vamos a poder contactar en el proceso que tengamos, y de aquí a las elecciones, como bien decías, y bueno, seguramente nos hará más fácil entender qué es lo que ocurre en la calle, pero sobre todo para dejar un poco de lado. La semana pasada, si no me equivoco, hablábamos con Caio Marianelli, que nos hablaba sobre las encuestas y de pronto las particularidades de cada una. Entonces necesitamos más de personas que saben y que están en la calle, más que aquellos que encerrados en una oficina nos dicen cómo fluctúa el voto. Exactamente. Bueno,
21:58. Nosotros vamos a hacer la segunda pausa. Ya a la vuelta al corte vamos a estar con invitados, vamos a estar hablando un poco de economía. Así que quédense en esto que es la última rosca. Nosotros ya volvemos.